Empezamos como siempre reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Y dice así: ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: Sí, señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Alabanza sea a ti, sea a ti, oh Cristo. oh Cristo. Hermanos y hermanas, gracia, paz y misericordia sean a todos ustedes de Dios nuestro Padre y nuestro Salvador Jesús. Amén. 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 En el Evangelio para hoy, ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Es una buena pregunta. Los líderes del pueblo judío que insistían que ellos hacían todos para Dios, y sin embargo no estaban cumpliendo lo más importante de la voluntad del Padre Celestial. Pero también la pregunta se dirige a cada uno de nosotros. Precisamente por ser personas que tenemos la palabra de Dios y la verdadera doctrina, pero estamos constantemente en el peligro de dejarlo como palabras y nada más, sin que realmente determine nuestras actitudes y nuestras acciones y cómo aplica la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál de los 2 hijos hicieron la voluntad de su padre? Examinemos un poco esa pregunta. Jesús primero presenta el caso de un hijo a quien el padre le manda a trabajar en la viña. Él no tarda en responder, pero no es la respuesta que esperamos escuchar. No quiero, él dijo. Es una respuesta que muestra la mayor insolencia y rebeldía del hijo. En lugar del respeto filial que un hijo debe dar a su padre, le dice un rotundo no a lo que dice a su padre. Aún una persona que no conoce los 10 mandamientos dirá que eso es una afrenta terrible y que merece castigo. La desobediencia flagrante a la autoridad del padre cuando éste la manda a hacer algo normal. Cualquiera lo verá como condenable. En su aplicación, Jesús compara eso con la actitud inicial de los recaudadores de impuestos y también a las prostitutas. Jesús, sin embargo, dice de este primer hijo: pero después arrepentido fue. A pesar de su insolencia inicial, lo pensó después y adoptó otra actitud.
Demostró su actitud con sus acciones. Fue a la viña y se puso a trabajar. Y como personas que dejaron su desobediencia y mostraron su cambio de actitud con una vida cambiada. Un ejemplo sería como Zaqueo, cuando dijo, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 duplicado. Un cambio de vida, arrepentimiento que está demostrado en sus palabras y acciones. Y por el arrepentimiento y la fe han entrado en el reino de Dios. Veamos el otro caso, cuando dice que acercándose al otro le dijo a lo mismo. Y le respondiendo, él dijo, sí, Señor, yo voy. Inmediatamente reaccionamos que esa es la actitud que queremos ver, positiva, respetuosa, lista para cooperar, escuchando a las peticiones de su papá y haciéndolos. Es un modelo de cómo alguien debe actuar de acuerdo al cuarto mandamiento. Solo hay un problema, un pequeño problema, que son palabras y nada más. De ese hijo que promete tanto, escuchamos después, pero no fue. Se oía muy bien, pero el trabajo quedó sin hacerse. Y así volvemos a la pregunta que Jesús dirigió a los líderes judíos que habían exigido que él les dijera con qué autoridad había expulsado a los cambistas y vendedores del templo. Bueno, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos mismos tenían que contestar el primero. Reconocían que el primer hijo, después de sus palabras duras e insolentes, a fin de cuentas, cambió de actitud y realmente hizo lo que el padre de familia había mandado. Las palabras del otro hijo parecen buenas, pero no hizo lo que él dijo que va a hacer. No quería hacer lo que el padre había mandado. Y Jesús también tenía palabras de aplicación de la situación para ellos. Les dijo, de cierto os digo que los cobradores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no lo creyeron. Y con eso, Jesús realmente está dando su respuesta a la pregunta que había hecho a ellos. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Jesús claramente indica que hacer caso a no hacer caso a lo que predicó. Juan es realmente la reacción al verdadero Padre Dios. Juan predicó, llamando a todo el pueblo judío al arrepentimiento para preparar el camino para la venida del Señor. Es más, les indicó a sus oyentes que Jesús es el Mesías, el Cristo que vino para salvar a su pueblo. Y muchos que habían dicho no a Dios han adoptado un estilo de vida que era la negación de todo lo que Dios llamó a su pueblo a hacer. Al oír el llamado de Juan en arrepentimiento y al oír que había llegado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se habían arrepentido y creyeron que Jesús era el Salvador, que quitaba sus muchos pecados. Le creyeron. Y en cambio, los líderes judíos que profesaban estar tan dispuestos a cumplir todo lo que Dios había mandado, se sentían insultados con la idea de que ellos necesitaran el arrepentimiento y el perdón del Hijo de Dios. El Hijo de Dios que había nacido para salvar a su pueblo. Oyeron el mismo mensaje como los que abiertamente habían sido pecadores, pero no creyeron el mensaje de Juan. No creyeron en aquel a quien Juan había señalado como el único Salvador. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia
y no lo creyeron. Y eso fue su error fatal. Una vez se preguntó a Jesús qué obra deberían estar haciendo para hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, ¿qué crees en aquel que él ha enviado? Juan capítulo 6. Y la respuesta fue, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. A pesar de la ley y las tradiciones de los padres, ellos no los hicieron. Podían ver las vidas cambiadas de los recaudadores de impuestos y las prostitutas y otros pecadores muy grandes. Pero Jesús dice que ustedes, aunque viste esto, no has arrepentido después para creerlo. Pero la pregunta que confronta a nosotros al escuchar esta breve parábola es, ¿cuál hijo somos nosotros? ¿No hay algo de la actitud inicial del primer hijo en nosotros también? ¿No sucede con demasiada frecuencia que hemos sabido cuál era la voluntad de Dios para nosotros? Pero aún así hemos rechazado esa voluntad para seguir nuestro propio camino y nuestros propios pensamientos y deseos. ¿No hemos también a veces contestado que no quiero cuando Dios nos ha llamado a la obediencia que debe fluir de la fe? En todo esto, viene el llamamiento a nosotros también para arrepentir y creer el Evangelio. Dejen su mal camino y creen en Cristo para vivir, como hicieron muchos otros pecadores en el tiempo de Jesús. Dios quiere que vamos a arrepentir de veras y creamos de corazón en Cristo y que buscamos cumplir siempre su voluntad. Y desafortunadamente, eso no es posible, porque siempre vamos a pecar, siempre vamos a fallar en nuestros pecados. Seguramente si los que persisten en su falta de arrepentimiento e incredulidad no estarían en el reino de Dios, sino por mucho que profesaban su deseo para servir a Dios, no lo hacían. Pero, y esto es la cosa más importante, todavía el camino de Dios quedaba abierto. Si los otros iban delante de ellos, existía la posibilidad todavía de que ellos siguieron después. Todavía no estaba cerrada la puerta al reino de los cielos. Y todavía existía la posibilidad que otros llegarían a creer en Jesús como su Mesías y Salvador. Y el mismo camino queda abierto para cada uno de nosotros. Así que nuestra primera respuesta al Señor haya sido, no quiero o sí, Padre, voy. El camino de arrepentimiento y fe sigue abierto. Queda cierto que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El Padre sigue llamando, que respondamos ahora con la respuesta, sí, Padre, voy. Y luego, vayamos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora confesamos nuestra fe en las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Amén. Amén.